La Ley General de Educación es una normativa establecida por el gobierno que regula y establece los derechos, obligaciones, principios y políticas relacionadas con la educación. Nuestro trabajo consiste en proponer algunas reformas a la Ley General de Educación. Entre ellas tenemos el artículo 2, que habla sobre el servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales, estatales o privadas, con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. Consideramos que una de las reformas puede ser incorporar medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación para todas las personas independientemente de su origen étnico, género, discapacidad u otras características diferenciales. Ahora abordaremos el artículo 11, que nos habla sobre niveles de la educación formal. La educación formal a la que se refiere la presente ley se organizará en 3 niveles. El preescolar, que comprenderá mínimo un grado obligatorio. La educación básica, con una duración de 9 grados que se desarrollará en 2 ciclos. La educación básica primaria de 5 grados y la educación básica secundaria de 4 grados. Y la educación media con una duración de 2 grados. La educación formal en sus distintos niveles tiene por objeto desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, actitudes y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente. Una reforma o un ajuste relacionado con la inclusión que se le puede hacer al artículo 11 de esta Ley General de Educación es incluir implícitamente la educación inclusiva como un principio fundamental en todos los niveles de la educación formal. El artículo 13, que nos define los objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes, proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos, fomentar en la institución educativa prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima. La construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional, desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional, formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo y fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. Dentro de las reformas podíamos agregar otro objetivo que sería asegurar que se promueva y garantice la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad, incluyendo a personas con discapacidad pertenecientes a grupos étnicos, géneros diversos y diferentes orientaciones sexuales. El artículo 17, que nos habla sobre el grado obligatorio. El nivel de educación preescolar, que comprende como mínimo un grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para niños menores de 6 años de edad. Nuestra reforma sería que se garantice el acceso y la permanencia en el grado obligatorio de educación preescolar a todos los niños y niñas, incluyendo a aquellos con discapacidad, capacidades especiales o pertenecientes a grupos étnicos, y asegurar que se adapten las instalaciones y metodologías educativas para atender sus necesidades específicas. Buena tarde. Como ministro de Educación, le haré las siguientes reformas a la Ley 115 de Educación de 1994. Artículo 29. La educación media académica. La educación media académica permitirá al estudiante
según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la educación superior. Frente a esto, según el interés del estudiante y la capacidad, él puede elegir las materias y acordar un currículo con la institución más conveniente para poder desarrollar las habilidades para acceder a la educación superior. Artículo 31. El artículo 31 habla sobre las áreas fundamentales de la educación media académica. Para el logro de los objetivos de la educación media académica, será obligatorio y fundamental de las mismas áreas de la educación básica un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía. A estas áreas, como ministro de Educación, le sumaré la educación financiera, porque es importante que los estudiantes conozcan y manejen las nuevas formas de hacer negocios, desde las plataformas y las nuevas maneras de generar ingresos. Artículo 141. Biblioteca o infraestructura cultural y deportiva. Los establecimientos educativos que ofrezcan el servicio por niveles y grados contará con una biblioteca, infraestructura para el desarrollo artístico y deportivo y un órgano de difusión de carácter académico. Los planes de desarrollo nacional y territorial definirán para los establecimientos educativos y estatales las inversiones y plazos que se deben hacer efectivo lo dispuesto en este artículo. Como ministro de Educación, tomaremos ese 5% que pagan las empresas de telefonía celular y de Internet para que se vaya todo a la infraestructura de los colegios públicos y podamos tener las mejores bibliotecas y una mejor infraestructura cultural y deportiva. Mi nombre es Bárbara Páez y como ministra de Educación traigo 4 reformas a 4 artículos de la Ley 115. El primero sería el artículo 7 que habla de la familia, en donde la familia es el primer responsable de la educación de los hijos hasta la mayoría de edad o que presenten cualquier forma de emancipación. Mientras están a cargo de la familia, los hijos, les corresponde matricularlos en instituciones educativas, participar en asociaciones de padres de familia, informarse sobre el rendimiento académico y disciplinario de ellos y sobre todo educar a sus hijos y proporcionar en el hogar un ambiente adecuado para su desarrollo integral. ¿Cuál sería la reforma? Que las familias hagan un proceso de acompañamiento en donde la intervención de ellos sea más activa y participativa, de manera que las empresas puedan dar más permisos o que tengan flexibilidad de horarios para que ellos puedan estar más pendientes de sus hijos y más quienes tienen trayectorias diversas del desarrollo y signos de trastorno de conducta. El segundo artículo sería el 138, naturaleza y condiciones del establecimiento educativo. Cómo este debe estar adecuado y qué requisitos debe tener. Primero, tener la licencia de funcionamiento. Segundo, disponer de una estructura administrativa, planta física y tener medios educativos adecuados. Tercero, ofrecer un proyecto educativo institucional. ¿Cuál sería la reforma? Que esta planta física tenga algunas adecuaciones para los estudiantes, profesionales y demás comunidad que tienen limitaciones y su movilidad reducida. Es decir, que las instituciones deben de contar con rampas para que se puedan movilizar las sillas de ruedas sin ningún inconveniente. La tercera reforma sería al artículo 204, que es educación en el ambiente. La educación en el ambiente es aquella que se practica en los espacios pedagógicos diferentes a las familias escolares mediante utilización del tiempo libre de los educandos. ¿Cuál sería la reforma? Que en la jornada extendida
las instituciones no tengan que devolver sus estudiantes a las casas porque muchas familias no cuentan con redes de apoyo y lo que hacen es que retiran a los estudiantes de los colegios y no los vuelven a llevar. Por ende, muchos estudiantes no están participando en todos estos centros de intereses que cuentan las instituciones. Al igual que la comida caliente no solamente sea para preescolar y bachillerato, sino que sea de preescolar a 11, garantizándoles también alimentación a todos los estudiantes. Y por último, en el decreto 1421 del 2017, que reglamenta el marco de la educación inclusiva a la atención educativa con población con discapacidad y flexibilidad en el currículo. ¿Cuál sería la reforma? Crear un Observatorio Nacional de Educación Inclusiva para supervisar la materialización del decreto en las entidades territoriales. Estas serían mis 4 propuestas de reforma.